al doctor Juan Esteban Peláez, abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Penal y Penitenciario y candidato a doctor de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, primero corregir mi nombre es Luis Eduardo Peláez. Eso fue algo pequeño frente a eso. Como profesor de la Cátedra de Derechos Humanos de Personas Privadas de la Libertad, lo primero que hacemos como profesores es enseñarles a los abogados. Esta cátedra en algunas partes es inexistente en universidades, enseñarles a los abogados en lo que tiene que ver con los beneficios penitenciarios, que es básicamente los abogados penalistas o los abogados en general nos enseñan hasta una parte, pero la parte penal la dejan en límite y no enseñan lo que tiene que ver con los beneficios penitenciarios. Es decir, nos enseñan solo hasta que la persona va a un centro de reclusión, pero los abogados tienen una deficiencia en ese tipo de conocimiento. Yo voy a hacer un análisis de lo que tiene que ver con este proyecto de ley, el 082, y me voy a remitir básicamente a retomarlo históricamente donde tuvo eco. Y fue en el año de 1987, la ley 48 de 1987, después de la venida del Papa en 1986, entrega un beneficio tal cual como hoy lo vemos. Es exactamente el mismo proceso y exactamente hasta la misma estructura de norma. Sin embargo, antes de este proyecto de ley, el 082, han existido otros dos intentos en el año 2000 y en el año 2010. Uno de ellos en la etapa del jubileo, en la etapa del año 2000, básicamente siguiendo la misma estructura, pero fracasó. Fracasó en ese momento, en el año 2000, porque la sociedad en ese momento se vio evocada a decir que no tenía por qué haber beneficios para personas o delincuentes en ese momento. En el año 2010 exactamente vuelve a pasar lo mismo, manejando la misma estructura, pero se oye un eco que hay intereses ocultos de personas para poder sacar a personas privadas de la libertad que fueron restringidas por la ley 975, es decir, por delitos de parapolítica. Entonces, frente a eso también empiezan los medios de comunicación a criticar esas iniciativas, y ese es el choque que claramente el profesor Juan David manifiesta que debemos estar preparados para ello. Sin embargo, en este momento el momento de la política criminal, me voy a referir solo a las iniciativas de ley que en este momento están cursando en el Senado y la Cámara, para hacer un comparativo de las normas que hoy están y decir que existe, por un lado, el beneficio que se va a entregar por única vez, la ley 082, el proyecto de ley 082. Pero por otro lado, existen cerca de 8 proyectos de ley que agravan los delitos, que agravan las penas, que vuelven hasta, solo voy a mencionar uno que me parece súper grave, que dejaría el momento que entre en vigor este proyecto, que apenas no tiene apenas ni siquiera primer debate, ya van a haber 8 normas más criminalizando delitos como el porte de arma blanca, es decir, un cuchillo, un machete, los campesinos. Ese tipo de comportamientos del legislativo hace que si no se solucionan las cosas de raíz, de estructura, generemos proyectos de ley que por única vez
pero que no van a solucionar el problema, ni este ni los anteriores. Lo que se aprende desde la historia, desde el proyecto de ley 48 de 1987, es que esa no es la solución. Históricamente apoyo la iniciativa, pero dejo muy claro que esa no es la solución al problema estructural, por dos razones. El proyecto de ley debe tener una clara exclusividad de la norma. Me parece que lo deja muy ambiguo y eso puede dejar que la Corte Constitucional, como pasó en la ley 975, en el artículo 70 y 71, la declara inexequible por los mismos argumentos que se exponen ahí. Y por último, en lo que tiene que ver con estas normas, en este momento hay cerca de 20.000 internos privados de la libertad. Yo creo que solo el 42% de esa población es indicada. Deberíamos sacar a los inocentes de la cárcel. Y lo segundo, para poder deshacinar las cárceles, hay que modificar las prácticas penitenciarias, no las normas. Ahí deben haber cambios de normas, pero también las prácticas penitenciarias. Como abogado litigante, que he litigado para solicitar beneficios penitenciarios de internos de Puerto Triunfo, Bellavista, Pedregal, así sean normas internacionales, normas como estas, cuando uno va a un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, primero le dice, entras en cola, porque tengo 70, 80, 100, 200, 300, 500. ¿Por qué? Porque 120.000 internos que hay y 123 jueces de ejecución de penas, haciendo el cálculo matemático, darían cerca de 800 personas. 800 personas que en un mes siempre van a presentar beneficios penitenciarios. Y no solo, ese es el papel que genera el juez. Frente a eso, hay pocos jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Y con los que hay, esos jueces, uno, no visitan los establecimientos penitenciarios que por norma les compete. Entonces es una práctica, la norma existe, pero es una práctica. Y ellos, ni siquiera la norma no les deja maniobra. Yo como abogado litigante he llevado los beneficios penitenciarios y siempre hay el mismo argumento: representa un peligro para la sociedad, no debe salir por la gravedad del delito, es lo mismo. Y entonces la pregunta es, hay una parte en la Constitución que establece que una persona no debe ser juzgado por la misma razón. A mí ya me sancionaron el juez de conocimiento. ¿Por qué me tiene que sancionar por lo mismo el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad? Es una práctica penitenciaria. Hay que abolir esas prácticas penitenciarias. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Se lleva a cabo con una sensibilización de tipo jurídico y de tipo normativo, básicamente, de quitar esas prácticas penitenciarias. Y la respuesta tampoco es, por último, construir más cárceles, ni más penitenciarías. Cuando se construyen, eso pasó en el año 98, con la sentencia T-153 de 1998, la Corte Constitucional dice, esto está muy grave, y el gobierno nacional empieza a construir cárceles y penitenciarías. Y esas inmediatamente se llenan. Y ahorita queremos construir más con las dificultades que hay. El arquitecto en Puerto Triunfo que no detectó que había problemas de agua cuando la misma Procuraduría le dijo que iba a tener ese problema. Eso no es digno. O que en Pedregal no se haya visualizado que esa construcción iba a albergar demasiado frío y no tenía puestos de iluminación. Eso no es posible ni digno. Es decir, a lo penitenciario se le deben acompañar políticas de construcción de otros quehaceres. También debe haber arquitectura penitenciaria. Los internos no merecen que son celdas, no son celdas, son cuartos donde va a vivir gente, y eso se tiene que adecuar, y eso también necesita cambios normativos. Muchas gracias.